Del ingeniero Marco Vázquez, máster en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, ingeniero en Informática por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en Estrategia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, actualmente director financiero ISACA Quito Chapter. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Marco Vázquez y su charla denominada ISACA y la línea base para la ciberseguridad. Buenas noches, muchas gracias a todos. ¿Dónde viene la charla de hoy? La charla de hoy es el compendio de todo lo que ustedes pueden haber visto en las presentaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el objetivo, el propósito base de esto es dejar ver que existe lo que llamamos acá, o lo que se llama en el título, una línea base para todos los esfuerzos que se plantean alrededor del ambiente de ciberseguridad. Y esta línea base está alrededor de una organización, o la propone una organización que se llama ISACA, y es a la que tengo el gusto de representar esta noche acá. ISACA nace de una iniciativa de un pequeño grupo de expertos, en auditoría, que en 1967 se reúne detrás de llenar una expectativa que todos tenían: compartir y ordenar una serie de conocimientos alrededor de experiencias en diferentes ámbitos, en diferentes industrias. Es ahí que, arrancando en el 67, llegan a 1969, cuando se organizan formalmente como un grupo de auditores, como una organización sin fines de lucro formada inicialmente por auditores, con un propósito claro, y el propósito claro es impulsar el ordenamiento de estos estándares y el compartir esos estándares. Entonces buscan compartir, buscan armar foros de educación alrededor de los estándares que menciono. Y es en 1994 cuando se forma la Information Systems Audit and Control Association, que en el 2008 se conoce ya como ISACA básicamente. ISACA es esta organización que está en más de 180 países, que tiene hoy en día más de 140,000 miembros alrededor del planeta. ¿Cuáles son los miembros de ISACA? Los miembros de ISACA son auditores, son miembros de cuerpos reguladores, son auditores internos, educadores, pero también son consultores y profesionales de seguridad de la información. Son CEOs. ¿Han escuchado ustedes de los CEOs? Los CEOs son las cabezas de las áreas de tecnología de las empresas. Son CISOs, son las cabezas de las áreas de seguridad de las organizaciones, entre otros, porque el grupo de profesionales con el que cuenta o que está alrededor de ISACA es muy variado, todos con la misma inquietud, la inquietud alrededor de temas en diferentes ámbitos, pero centrándose en el tema de la seguridad, de la auditoría, del gobierno. Entonces vemos profesionales en banca, en finanzas, en servicios, en gobierno, en todas las industrias que ustedes imaginen. ISACA cuenta con profesionales en todas ellas. No hablamos solamente de organizaciones con fines de lucro, hablamos de organizaciones públicas, hablamos de organizaciones de todos los ámbitos, como vemos acá. Entonces, esta red mundial está organizada en lo que se conoce como capítulos. ISACA tiene capítulos para tratar estos temas y para organizar a los profesionales. Entonces, vemos más de 200 capítulos en más de 80 países. ¿Que sirven para qué? Que sirven para tener un punto de contacto entre los diferentes profesionales que mencionamos ya, y que puedan reunir, que puedan centrar todas esas iniciativas, todas esas inquietudes para encontrar esta línea base, este punto de arranque, esta guía que nos permite explotar los diferentes temas y no tener que reinventar todo de cero. Para esto, lo que ISACA propone es una serie de certificaciones. Estas certificaciones están alrededor de temas de auditoría, como la primera, donde existen más de 118,000 profesionales a nivel global. La segunda, que es la que más
llega a la temática de estas charlas, que es la certificación en gerencia de seguridad, que tiene más de 28,000 profesionales a nivel mundial. Certificaciones en temas de gobierno, de tecnología y de control de riesgos, con miles de profesionales cada uno de ellos. Vamos a ver después cuál es la situación del país respecto de estas certificaciones. Pero para promover estas certificaciones y para generar esta línea base, ISACA lo que nos propone es una serie de estándares y publicaciones, y seguramente algunos de estos estándares no les son nuevos. Habrán escuchado por ahí ustedes de COVID, por ejemplo. COVID es bastante conocido y en la versión 5 bastante popular en diferentes tipos de organizaciones. Popular en cuanto a la base o como base de conocimiento, no sé qué tan popular realmente como realidad de aplicación. La profundidad a la que uno puede llegar en la aplicación de marcos de referencia como COVID es bastante importante. Y vemos otros que tal vez no les son tan familiares por lo nuevos que resultan, como la versión 2019 de COVID, que apenas tiene alrededor de un mes. Entonces vemos COVID 2019, vemos ITAF, que es un marco de referencia alrededor del seguimiento y control de los diferentes ambientes, y vemos una propuesta de ISACA alrededor de la ciberseguridad puntualmente, que se conoce como CSX. Estos como marcos de referencia, pero los marcos de referencia se apoyan en publicaciones. Si ustedes van a la base de ISACA, van a encontrar publicaciones de las más variadas. Entre estas publicaciones vemos temas de troubleshooting en ciberseguridad, vemos temas de seguridad o aseguramiento de dispositivos móviles, vemos temas en ciberseguridad ya aplicada a la realidad empresarial, por ejemplo en este caso dice pequeñas y medianas empresas, y vemos también el marco general alrededor de la ciberseguridad. Entonces estas son parte de las propuestas, es documentar el ambiente de ciberseguridad, es tener claros los conceptos, claras las bases. En algunas presentaciones pueden haber escuchado de OWASP, y existen otros ambientes o propuestas alrededor de la gestión de ciberseguridad, de la gestión de seguridad, temas de pentesting y demás. Este apoya estos marcos de referencia y los documenta, generando prácticas o mejores prácticas. Entonces, aterricemos ya toda esta realidad, porque es una realidad bien amplia. Y es una realidad bien amplia porque responde a un contexto de empresas bien amplio también. Si hablamos de que cualquier tipo de empresa puede estar dentro de esta realidad, muchísimos tipos de profesionales o muchísimos profesionales en diferentes áreas. Si hablamos de auditores, hablábamos de gerentes de tecnología, hablamos de gestores de riesgos. Pero ya aterrizando esto a la ciberseguridad, vamos a hablar de 3 componentes base, que son los que sugiere ISACA para arrancar. El primero, con el marco de referencia de ciberseguridad, o Cyber Security Nexus, como lo conoce ISACA. El segundo, con la gerencia o la gestión de seguridad en general, de seguridad de información y seguridad informática puntualmente. Y el tercero, con el control alrededor de la ciberseguridad, que es un compendio que ISACA ha lanzado en este año también, que se conoce como Cyber Security Audit. Pero, ¿qué es lo que nos da eso? Eso lo que nos da es una visión integral. No vemos los componentes aislados, vemos la realidad como una sola problemática, como un todo. Entonces, esta visión integral, ¿qué significa? Esta visión integral significa fijarnos en la organización, en la realidad de la organización. ¿Qué tipo de organización tenemos? ¿Qué características maneja? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el conocimiento de la gente? ¿Qué tipo de equipo tengo? ¿Qué habilidades son las que yo poseo? ¿Y cómo explotar esas habilidades? Me posiciono dentro de un ambiente, dentro de un entorno, el ambiente externo y el ambiente interno de la organización. ¿Qué tanto apoyo tengo dentro de la organización para implementar este tipo de iniciativas? Tiene un enfoque también alrededor de técnicas y tecnología. Entonces, este enfoque no descuida la parte práctica, el hands-on, digamos así, sobre los componentes. No es teórico nada más.
tiene la habilidad de ser un top-down, donde se topa la realidad de la organización, las necesidades de la gerencia dentro de la empresa, pero se llega también a la parte práctica y operativa, sin descuidar lo que es el riesgo o los conceptos de riesgo y control dentro de la empresa. Por ahí en algún caso se habló de los análisis de riesgo y cómo se veía eso en los ambientes de programación. Bueno, aquí el análisis de riesgo se hace a nivel de toda la organización y en todos los ambientes. Entonces, esto nos da la habilidad de mirar a la empresa como un todo, con todos los componentes, sin descuidar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál es el roadmap que propone Isaac alrededor de esto? Isaac lo que propone es arrancar entendiendo cuál es el abanico de conocimientos a los que se puede acceder. Entonces propone arrancar por la capacitación, y una capacitación considerando las variables que veíamos hace un momento: la tecnología disponible, el ambiente empresarial en el que se desenvuelve o se va a desenvolver la solución que tengo que implementar, o que tengo el ambiente que debo cuidar, las habilidades que tengo y las necesidades de potenciarlas dependiendo de las otras variables, el ambiente circundante, las herramientas disponibles, las técnicas conocidas, las expectativas organizacionales y obviamente el riesgo o el apetito, la expectativa de riesgo que tengo dentro de la organización. Entonces arrancamos con capacitación para llegar a ¿qué? Para llegar a un ambiente de certificación. O sea, no tengo que creer las cosas porque me las cuentan. Los diferentes temas son certificables en dos niveles: certificables a nivel de individuos y a nivel de organizaciones. Los puntos que mencionamos antes, CISA, CISM, CRISC, CGIT, son certificaciones para individuos, es cierto. Y dentro de esas certificaciones para individuos, el lograr esas certificaciones parten de este componente que conversábamos hace un momentito, del componente de capacitación. ¿Y qué es lo que propone y saca con esos 140,000 miembros? Lo que propone es tener capacitaciones o opciones de capacitación online, tener opciones de revisión o de testear, posibilidades de testear los resultados de esas capacitaciones online en los individuos, o capacitaciones presenciales también. Entonces, exámenes de revisión alrededor de esto. Laboratorios para análisis de paquetes, por ejemplo, si vamos al ambiente práctico, diferentes tipos de opciones de aquí en cada uno de esos componentes de conocimiento para llegar a las certificaciones que les había mencionado, con un par de temas particulares. Si bien vemos un paquete de certificaciones tradicionales, hoy en día las certificaciones ya van a la ciberseguridad puntualmente, y dentro de esto la primera es la de fundamentos en ciberseguridad, donde hay algunos alicientes para llegar a esas certificaciones. Si queremos ser CSX Fundamentals o certificados en CSX Fundamentals, hay algunos alicientes de los que les voy a comentar en un momento más. Si queremos ir al hands-on y ser más técnicos dentro de la capacitación en ciberseguridad, tenemos una certificación adicional que se conoce como Practitioner. Entonces podemos ser practitioners en CSX. Ya es la parte puramente técnica dentro de la gestión de ciberseguridad. Y como les había comentado, en el ámbito tradicional y cubriendo todo en ese top-down, la certificación en gerencia de ambientes de seguridad en general, CISM. Cubriendo finalmente, si eso es todo la gestión, si eso es todo el hacer, si eso es todo el organizar, siempre la opción de verificar. Y como les decía, este año apenas arrancó esta certificación adicional en auditoría de ciberseguridad también. Entonces es la vuelta completa: entender todo el ambiente, entender la necesidad, entender las posibilidades y empezar a capacitar. Tener todos una línea base, como decía el título de la presentación, todos un conocimiento común para poder hablar el mismo idioma y arrancar en los fundamentos para entrar a los componentes puramente técnicos, y hasta allá queremos llegar. Y poder conversar con la empresa, conversar con la organización para facilitar las iniciativas. Con algunas ventajas, ¿no? Si decíamos que más de 80 países con capítulos, más de 140,000 personas,
O sea que si ustedes toman esta base o esta línea base, no están tomando una línea base local, están tomando una línea base global. Y si en algunos sitios el tema de ciberseguridad está más avanzado que en otros, bueno, poder beneficiarnos de todas esas experiencias. Y eso es lo que trae esta realidad. Entonces, hasta aquí como individuos, ¿qué pasa como organizaciones? ¿Cómo vendo esto dentro de las organizaciones o cómo hacemos que las organizaciones se lo crean? Vean que esto realmente es una necesidad, no es una moda, no es novelería. Esto es una necesidad. Entonces, a nivel de organizaciones, se plantea, o ISACA plantea, una plataforma de entrenamiento para las organizaciones, una plataforma de convencimiento para las organizaciones, pero es un autoconvencimiento, porque parte del tema es trabajar en la verificación. Entonces, ¿cómo valido la condición de seguridad como empresa y el conocimiento de los diferentes miembros de mi organización alrededor de la ciberseguridad? Entonces, aquí es donde tenemos un componente que es el Assessment Tool para verificar. ¿Y cómo igualo el conocimiento? ¿Cómo llego al nivel que yo necesito saber o conocer de ciberseguridad? ¿Cómo llego al apetito, a cubrir el apetito de riesgo que tengo dentro de mi organización? Bueno, la opción de generar cursos, de generar laboratorios prácticos, de generar una suerte de competencias incluso, ¿no? Como vemos acá, opciones de capture the flag o de capturar banderas o llegar a metas dentro de estos ambientes. Y tener certificaciones también que verifiquen que esto es lo que dice ser. No, ustedes me cuentan que saben mucho de ciberseguridad, yo les creo. Pero ¿cómo hacemos que todo el mundo les crea? ¿Cómo hacemos que si hoy están aquí se les crea y si mañana están al otro lado del mundo se les crea también? ¿Sí? Eso se consigue con este tipo de bases, digamos, ¿no es cierto? Es como cuando uno viene a la universidad y por el hecho de seguir una malla, de ir aprobando un conjunto de materias, al final nos entregan un cartón. Y ese cartón dice que somos ingenieros. Y el hecho de presentar ese cartón y decir que somos ingenieros ya nos avala en cuanto al conocimiento base que tenemos para poder desempeñar una cierta función en una organización. Cierto es que posiblemente tendremos que dar algunas pruebas, algunas revisiones adicionales, pero ya la base inicial está. Es similar a lo que pasa con estas realidades. Entonces lo que plantea ISACA es eso. Entonces, ISACA nos deja ahí, ISACA nos deja con la certificación nada más y el aval. No, ISACA nos acompaña. ¿Y cómo nos acompaña? Parte del reto de ISACA es mantener a todos los profesionales, a esos 140,000 profesionales y más, actualizados. No es solo tener la certificación y quedarme ahí, sino que estas certificaciones tienen que ser validadas anualmente. Y dentro de esa validación anual están eventos como los que vemos acá, donde se organizan eventos puntuales alrededor de ciberseguridad a nivel continental y a nivel global. Entonces acá vemos que existe un CSX 2018 en Norteamérica, en Europa, workshops de seguridad puntuales a nivel global, y se impulsa el hecho de unir los marcos de referencia. Entonces, si ustedes han escuchado de COVID y de COVID-5, hay un componente puntual de COVID-5 atado a la ciberseguridad, y así en diferentes ambientes. Entonces, esa es parte del acompañamiento que nos da ISACA, y nos acompaña, genera eventos como estos de actualización, pero también se preocupa del desarrollo de carrera. ¿Okay? Entonces nos da una guía, un camino para ir desarrollando nuestra carrera, y ese camino se refuerza con la membresía o con ser parte de. Entonces ISACA se preocupa de diferentes ambientes para ser parte de esos 140,000 profesionales. Entonces se preocupa de las personas que se están formando, se preocupa de los grupos estudiantiles, se preocupa de los grupos profesionales, y trata de justamente generar esa línea base de hacer que todos podamos hablar el mismo idioma, y que todos empujemos las prácticas, y que todos colaboremos con esas prácticas. Entonces estos libros no están escritos en piedra, son cosas que cambian en el día a día, conforme varía la tecnología y conforme se encuentran otros temas alrededor de la tecnología. Por ahí hablaban de las vulnerabilidades, y que si se publicó, y que si se explotó, y que qué pasó. Bueno, entonces, si alrededor de esas publicaciones
aplicaciones, de esos exploits, de esas realidades, se generan otras consideraciones que se deben cubrir, bueno, hay que documentarlas. ¿Y cómo las vamos a documentar? Bueno, primero las vamos a compartir, las vamos a entender, las vamos a potenciar, las vamos a ordenar, las vamos a documentar y las vamos a publicar. ¿Ok? Y va a convertirse parte de esta línea base, de estos marcos de referencia. Y les decía que, bueno, veámonos cómo estamos a nivel local alrededor de esto. A nivel local nosotros tenemos un capítulo de ISACA. Ese capítulo de ISACA tiene base acá en Quito, pero cubre todo el Ecuador. En ese capítulo actualmente tenemos 139 miembros. Y de esos 139 miembros tenemos 42 miembros certificados en auditoría, CISA. Tenemos 12 miembros certificados en riesgo, CERRIS. Tenemos 15 miembros certificados en seguridad. Tenemos 2 miembros certificados en gobierno. Tenemos 9 miembros certificados en fundamentos de ciberseguridad. Y fíjense en este punto de acá. Tenemos 0 miembros aún como practitioners de ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el campo que tenemos para desarrollar acá? Si queremos poner la diferencia, si queremos generar visibilidad, tanto a nivel local como a nivel internacional, si queremos estar seguros de aplicar las mejores prácticas, si queremos tener un soporte para ir a nuestras organizaciones y decir, miren señores, esto se propone de esta manera, porque está documentado aquí y así, porque se usa en tales y tales y tales lugares. Acá tenemos el soporte y acá tenemos las opciones, las posibilidades. Esa es la línea base que propone ISACA alrededor de la seguridad en general y de la ciberseguridad como algo puntual. Y en este ambiente todos podemos participar. Como les decía, hay grupos estudiantiles, hay grupos profesionales, entonces bienvenidos todos y está abierto para que todos seamos parte de este ambiente. Esto es lo que les quería mencionar alrededor de la línea base que les propone ISACA. Y muchísimas gracias, estamos abiertos a cualquier consulta, por favor, siéntanse libres de hacerla. Gracias. Continuamos, por favor, si alguien tiene preguntas para el ingeniero Marco Vázquez. Buenas noches. ¿En qué relación en contenido o cuál es la equivalencia contra una 27.000 como auditor externo o auditor interno? ¿Tiene algo que ver o es otro esquema? Bueno, están interrelacionadas. Las normas base, los marcos de referencia que propone ISACA se enriquecen de una serie de marcos de referencia adicionales. ISACA se propone convertirse en un integrador de buenas prácticas en general, y en otros casos los marcos de referencia de ISACA colaboran con otras prácticas. Hay casos en los que, por ejemplo, la norma base propuesta por ISACA colabora con la ISO. Hay otros casos en los que la ISO, o mejor dicho, la norma base de ISACA hace referencia a la ISO. Entonces, ISACA se propone ser un integrador en ese sentido. Y la 27.000 puntualmente estaría, o está mejor dicho, considerada fuertemente como dentro de los componentes de CISEN en este caso, o de la guía de preparación en CISEN. Si vemos otros ambientes, por ejemplo el de Cyber Security Nexus, este tiene fuertemente como base el tema de la NIST. Entonces, esa es la base que toma. Podemos verlo entonces finalmente como un... ¿cómo decirlo? Como un consolidador de conocimiento, como un consolidador de prácticas, y más allá de tener la norma o la práctica nada más, quiere llevarlo a la realidad y quiere enriquecerse de experiencias. Eso es lo que se vería como el contexto que propone ISACA. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es bueno o es malo, pero esta hora yo creo que les estamos dormidos. De todas maneras, por favor, el sitio web de ISACA es www.isaca.org. Ahí van a ver todos los contenidos y como capítulo local
les propongo una dirección, en este caso es la dirección financiera. Hay una dirección adicional en educación y comunicación, entonces educacion@isaca.org.es, y nosotros periódicamente estamos organizando capacitaciones, charlas. Algunas son gratuitas, otras son orientadas a llegar a la certificación, entonces esas posiblemente tengan algún costo, pero el fondo de ISACA, el foco de ISACA es reunir a profesionales que tienen las mismas, ¿cómo decir?, inquietudes. En este caso son inquietudes alrededor de la ciberseguridad. Entonces piensen en que cuando ustedes van a una de estas reuniones van a encontrar a gente de variadísimo tipo de empresas, como les decía, de las más grandes en el país, y más allá de eso, en los foros web o en las charlas, porque hay charlas vía internet, van a encontrar a profesionales de N marcas, ¿no?, de las que ustedes piensen o imaginen en temas de seguridad y de ciberseguridad. Eso es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias. Creo que tienen alguna pregunta. Claro. Decía que no hay ningún practitioner. Ningún practitioner aquí en Ecuador, ¿verdad? Aún no. ¿Esto es debido por los requerimientos o se debe a alguna otra? O sea, los requerimientos son más complicados para ese que para otros. De acuerdo. Lo que pasa es justamente que cuando lo vemos a nivel de Foundation, tú te puedes capacitar en Foundation a nivel web y o solo con el hecho de inscribirte ya vas a tener la documentación y te puedes autocapacitar. Es un tema más bien teórico. Entonces, entender los conceptos base de riesgo, entender los conceptos base de la ciberseguridad y todo eso, como decía yo, en este caso puntual, pensando en la norma estadounidense, en la NIST, ¿sí? Pero cuando vas ya al practitioner, el practitioner es full hands-on. Entonces ahí ya necesitas comprar algunos laboratorios, porque vas a entrar a las máquinas virtuales y vas a ejecutar los laboratorios. Incluso en la página web yo les presentaba algunos cursos, ¿no? Dentro de estos cursos pueden ver los contenidos de los cursos y te vas a dar cuenta que es completamente práctico, y ese hecho también le sube un poquito al costo de la preparación. Eso creo que de alguna manera ha frenado este tema local. Como capítulo a nivel local todavía no hemos podido preparar un curso de practitioner localmente. Sí hemos preparado cursos de Foundation, ¿no?, como soporte al tema de la capacitación web y el libro. Ha habido cursos locales. No hemos tenido todavía un curso local de practitioner, pero no veo nada a qué temer. O sea, es perfectamente manejable, dable, no es nada oscuro, ¿sí? Tal vez hay que invertirle un poquito más, y eso es lo que de alguna manera ha frenado. Otro tema importante alrededor del Cyber Security Nexus es que es nuevo. Cyber Security Nexus salió en el último trimestre del 2017 apenas. Entonces, si comparamos eso con certificaciones como puede ser la de auditoría, que es la más antigua, esta certificación tendrá 10, 15 años ya gestionándose. Entonces, durante 15 años ha habido gente que ha aplicado, que ha dado el examen, que se ha preparado y ha validado experiencia. Porque esto no es, en el caso de las 4 certificaciones base, tú te preparas, tú das un examen, pero además debes acreditar experiencia. Entonces, y es más o menos de este tema que les decía, yo les creo todo lo que ustedes me digan, pero además de eso necesito un soporte, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a ISACA, tengo experiencia, dice, ¿dónde? Aquí, listo, a ver, dame los datos y yo llamo. Entonces ellos llaman, ven, averiguan, siguen y se acredita, y en ese momento se certifican. Y una vez que hiciste eso, dices, listo, ya estoy certificado, genial, me olvido. No, porque te exigen que anualmente vayas actualizando, te exigen un cierto número de horas de capacitación, y con eso ven que estés al día. Como son ámbitos tan cambiantes, ¿no? Entonces se aseguran de que estés al día. Pero más bien yo le veo como a este tema le veo como una gran oportunidad, ¿no? Porque es hacer la diferencia. Entonces la invitación es esa, hagamos la diferencia a nivel local, hagamos la diferencia a nivel internacional, ¿no? Y pongamos nosotros la vara donde la queremos tener, pongamos la línea base donde la queremos tener, y asegurémonos que sea algo robusto, bien armado,
no es porque se me ocurrió, no es porque es del estándar de acá o el estándar de más, no, es algo probado, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísimo alrededor del tema, pero es un buen punto para arrancar. Tú hablas de que mira, ISACA reúne a profesionales, ¿no es cierto? Y para nosotros que estamos todavía estudiantes y eso, ¿habría la posibilidad, por ejemplo, de seguir los cursos o hasta llegar a certificarnos siendo estudiantes? Sí, claro. Cuando veíamos el tema de las... por acá me parece que estaba en la lámina. Ya. Cuando vemos el tipo de membresías, existe una membresía estudiantil y se refuerza el hecho de crear capítulos estudiantiles. Entonces hay dos cosas ricas ahí. La primera es que el fondo, la meta en los dos casos es la misma. Si tú ya estás trabajando o te estás preparando, al final la meta es la misma, ¿sí? Tal vez la realidad o el día a día sea un poquitín diferente, ¿sí? Pero ¿qué te da eso? Te da la posibilidad de armar grupos que tengan inquietudes similares y en un momento dado reunir o unir los grupos alrededor de una meta común. Entonces, entre otras cosas, ¿dónde está la ventaja de una membresía estudiantil? Está en que obviamente se considera que uno como estudiante tal vez no tiene las posibilidades que uno tendría ya a nivel profesional, donde uno dice voy a invertirle. No, en ese caso se consideran niveles de membresía, ¿cómo decirlo? Con costos menores y con otro tipo de posibilidades, pero en cuanto considerando otro tipo de posibilidades en cuanto a pagos, digamos, pero con el mismo acceso a la información y con la misma difusión en cuanto a foros y comunicación. Entonces, ya de estudiante ya te puedes certificar. Y son cosas rápidas, fáciles. Como les decía, incluso en el Cyber Security Nexus, en el Fundamentals, hay un costo que me parece que es la cuarta parte de lo que le costaría al común de los mortales. Si tú acreditas que eres estudiante, tienes ese código y listo, creo que vale, me parece que está en $60 por dar un valor, $60, pero es el examen de certificación, la guía para dar el examen y la documentación para prepararte en el examen. Entonces ya solamente el libro te podría costar eso tranquilamente, no digamos el examen para certificarte. Y una vez que entras y te inscribes, tienes todo el material y tienes, no recuerdo exactamente si es un año o un año y medio, pero no es menos de un año para dar el examen. Entonces tienes un año el libro contigo y lo puedes revisar, y cuando estás seguro te sientas a dar el examen. Te sentarás, si no me falla la memoria, son 2 horas y lo das por internet. Tienes alguien que te está chequeando mientras das el examen por internet y listo, ese rato tienes tu calificación y tu diploma. Estás certificado y lo puedes hacer en cualquier momento, no necesitas haberte graduado ni nada. En el caso de las certificaciones tradicionales, puedes prepararte, puedes dar el examen, puedes aprobar el examen, pero vas a necesitar certificar una cierta experiencia que la puedes adquirir mientras haces prácticas como estudiante y de eso, dalo por hecho, ¿no? Entonces tranquilamente te podría estar graduando y obteniendo tu certificación también. Pero sí, ya pueden empezar ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inscripciones? La Universidad de las Américas y la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas otorgan el presente certificado al ingeniero Marco Vázquez por haber participado como expositor en el Día Internacional de la Ciberseguridad. Hace la entrega el ingeniero Marco Galarza, director de la carrera de Ingeniería de Software.